Vamos a la palabra del Señor. Vamos a Génesis, estamos sobre Génesis. Estamos asombrándonos, viéndonos cómo Dios ha creado el mundo y todo lo que en él hay, todo lo que existe está creado por el Señor. Aquellas cosas que vemos en la naturaleza, lo que nos rodea, el cielo, la tierra, por supuesto que no los edificios, las casas y eso, hacen las personas, creación de Dios, ¿no? Pero con todos, podríamos decir, elementos que toman de lo que la tierra puede dar, lo que ya ha sido creado. Entonces, todo es parte de esta creación del Señor y nosotros nos vamos asombrando cada vez que vamos avanzando y vamos viendo y vamos caminando sobre la palabra del Señor y también poder meditar no solamente en esto, sino qué precioso es meditar en que Dios nos deja las obras de su creación para que nosotros podamos ver que hay un diseñador, ver que hay un diseño inteligente. Ves que el Señor nos está mostrando y está mostrando a todo el mundo que hay alguien que creó esto. No puede haber nacido de la nada, no puede haber sido creado por medio de una explosión. Y vamos a estar sobre los versículos 20 al 23 en esta mañana. Así que les invito a que abran sus Biblias en Génesis 1, versículo 20 al 23. Los chicos también tienen Biblias, todos tienen Biblias. Los niños, todos tienen que tener Biblias. Todos tienen que tener sus Biblias. Hasta los que no saben leer y escribir tienen que tener su Biblia. En algún momento van a empezar a leerla. Dice, versículo 20. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Versículo 22. Y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves de la tierra. Y fue la tarde y la mañana, el día quinto. Vamos a orar una vez más. Señor, te damos gracias porque podemos estar frente a tu palabra. Te damos gracias por poder meditar en ella en esta mañana. Te damos gracias porque también hemos cantado a tu nombre y recordado las verdades de tu palabra, leer tu palabra, meditar en ella. Y Señor, este día queremos dedicarlo a meditar en tus obras, Señor. De lunes a sábado tenemos tantas cosas, los trajines del día, los trabajos, las aflicciones particulares, personales. Pero hoy, Señor, al descansar, al reposar, Señor, te queremos dar gracias en primer lugar porque has resucitado, Cristo. Estás entre nosotros. Gracias por salvarnos y gracias porque vendrás a buscarnos una segunda vez, Señor. Gracias, Padre, por venir a salvarnos una vez y venir a buscarnos. En poder y gran gloria esperamos tu venida, Señor. Ayúdanos, mientras tanto, a meditar en esta parte de tu palabra para alentar nuestro corazón, pensar en tus obras maravillosas, que nos lleve a adorarte y glorificar tu nombre, Señor, porque tú eres digno. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Cuando nosotros abrimos la palabra del Señor y cuando nosotros meditamos en la palabra del Señor, y no solamente meditamos en la palabra del Señor, sino que también vamos avanzando cuando empezamos a leer desde Génesis y como lo estamos haciendo ahora en la creación. En esta mañana vamos a considerar el quinto día de la creación de Dios y poder pensar y meditar, reflexionar sobre la importancia de este día particular. Como cada día que vamos leyendo en la palabra de Dios es diferente y el Dios creador despliega su gloria, su majestad, su belleza y vamos viendo que hay una progresión. Ya lo hemos visto, ya lo hemos dicho. Hay una progresión acá para mostrarnos la manifestación de la gloria de Dios. Y ahora va a haber un elemento particular que no está en los otros versículos, pero ahora Dios lo va a introducir porque no solamente ha creado todas las cosas, sino que ahora empieza a crear seres vivientes, animales, como las aves de los cielos. Después en los otros versículos va a crear las bestias del campo.
Cuando leíamos Cantares, el Señor utiliza las metáforas, las comparaciones, ¿no? Ustedes se dieron cuenta ahí. Una gacela, el Señor utiliza también algunas partes de la naturaleza, los lirios, utiliza su creación para mostrar algo. Nosotros también a veces utilizamos la creación de Dios para decir y mostrar algo, ¿no? Pero de una manera no tan poética a veces. Y es interesante porque en las metáforas que utilizamos muchas veces nos comparamos con animales, ¿no? Comés como un cerdo. O, bueno, a veces para generalizar, sos un animal. O, no sé, hay un gran diccionario de metáforas en comparación de animales. A su vez, deportistas que a veces nosotros lo comparan con animales, ¿no? El goleador de nuestra selección, casi creo, el Toro Lautaro Martínez, el Toro le pone. Bueno, tuvimos a quién más, al pájaro Canigia, ¿no? Y fíjense, todas metáforas de la creación para decir algo, cómo es, lo que hace. Y eso te muestra y te indica cómo es esa persona. Y si uno dice es el pájaro, debe ser rápido. Y si dices el toro, y me pongo adelante, me pasa por arriba. Pero ahora cuando te dicen comés como un cerdo, lo que está esperando es que estés todo lleno de comida, revolcado en la comida, ¿no? Es una imagen bastante linda. Pateás como un caballo, ¿no? O a veces en las relaciones, ¿no? No me puedo acercar, pareces un puercoespín, ¿no? Porque sabe que están ahí, que tiran paran esos pelos que son como puntas, ¿no? Bueno, podríamos seguir toda la mañana, pero la idea es que vemos que la creación de Dios nosotros la utilizamos para comparar cosas. Y Dios la hizo de una manera también para utilizarla en la Biblia, para comparar cosas con lo que nos quiere decir. ¿Cómo nos compara la iglesia? Como ovejas de su prado. Utiliza esas metáforas de un animal tan torpe, podríamos decir. Saben que la oveja es torpe. Cuando nosotros nos compara con ovejas el Señor, no es porque somos listos, sino porque somos torpes. Una oveja cuando tiene una mosca que le anda dando en la cabeza y a veces una herida y se le para, ¿saben lo que hace la oveja? Busca un palo para golpearse la cabeza porque tiene algo que le molesta. Y ahí se lastima más todavía. Y ahí está el pastor que viene, la separa del palo, le ponía el aceite. No, vení, Soncitas, vení, acá. Le pone el aceite, la cuida. Entonces, Él nos compara con ovejas, no porque seamos listos, sino porque necesitamos de un pastor. Y somos bastante torpes, todos. Y Él nos pone en ese rebaño, ¿no? Pero nos cuida. Ahora Él dice, Él es nuestro pastor, ¿no? Y la imagen del hombre, siendo el que está cuidando una creación, algo que es menor, algo que Dios ahora va a crear y empieza a crear. Y como cada día que transcurre bajo el cielo, el día de ayer, hoy y mañana, cada día es una muestra que la tierra está llena de su gloria. El profeta Isaías dijo eso. En Isaías capítulo 6 él dice, cuando empieza a hablar y empieza a meditar en lo que el Señor está hablando, él dice, la tierra está llena de tu gloria. La gloria del Señor nos muestra, está en toda la tierra, en toda la faz de la tierra. Y nosotros, aquellos que un día el sol de justicia brilló en nuestros corazones, donde había oscuridad y tinieblas, podemos ver ahora la luz de Cristo, acercarnos a Él para que sean perdonados nuestros pecados, salvarnos de la ira que vendrá un día de parte de Dios para juzgar al mundo. Y para los incrédulos esta es una expresión de que Dios existe al manifestar las obras del Creador. Para aquel que es incrédulo no puede negar que hay un Creador, no puede negar que alguien creó esto. Así como cuando vemos un edificio, no podemos decir que no hubo un arquitecto. Todo el mundo ve un edificio y seguramente dice, este edificio tiene planos y un arquitecto, alguien que lo hizo, alguien que lo creó, que lo formó. Es algo, pensar algo loco, decir que un edificio lo hizo, no sé, un hermano que es aficionado a la construcción. ¿Alguien compraría un piso ahí? Este hermano le gusta, aprendió en YouTube y levantó un edificio. Ni loco yo me subo, ¿no? Entonces uno dice, alguien calificado, alguien que sepa, que muestre los planos, que esté aprobado. Entonces, Dios nos muestra en su creación que hay un creador. Y la misma creación es un testigo, muchas veces en contra de aquellos que niegan a Dios. Como dice la Escritura ahí en Romanos capítulo 1,
Miren cómo Pablo lo dice en Romanos capítulo 1, versículos 19 y 20. Porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Entonces quiere decir que la creación está puesta para que nosotros, todo el mundo, vea que hay un creador y vea que hay un Dios. Y por lo tanto, si hay un creador y si hay un Dios de los cielos, yo tengo que prestar atención para ver lo que ese Dios creador de todas las cosas y aún de mi propia vida me exige a mí. Y eso me lleva a que yo me tengo que acercar a Él. Por supuesto que, y en el relato que tenemos por delante, Dios sigue creando, formando, poniendo en su lugar, dando orden a su mundo. Y anhelo que en esta mañana, al ver la evidencia, esta evidencia empírica, se puede decir, de lo que Dios hizo y nosotros vemos, Dios lo hizo y nosotros vemos. Cuando hay un pájaro o hay un ave, nosotros vemos y lo reconocemos como un ave y como un pájaro. Pero ese animal tiene un creador, ese animal lo creó el Señor. Y es una evidencia empírica, la prueba de que estamos todos nosotros frente al único Dios vivo y verdadero, que creó los cielos y la tierra y gobierna sobre todas sus criaturas, que podamos continuar glorificando a Dios. Y si estás acá y si no crees, puedas ser convencido también por medio del poder de la palabra de Dios que existe un creador y te debes someter a Él. Te debes someter a Él, porque existe un creador. No nos sometemos a la creación. Nosotros nos sometemos al creador, a aquel que hizo los cielos y la tierra. Porque Él de alguna manera se acerca a nosotros en la manifestación gloriosa de su Hijo Jesús. Él está haciendo todo esto para manifestar luego esa manifestación gloriosa de aquel hombre que va a ser creado, que nos va a reconciliar con Dios, que nos va a dar el camino de salvación. Mirando la creación yo no tengo el camino a la salvación. Mirando cómo Dios creó los cielos no es el camino a la salvación. Mirando cómo Dios creó los mares, las montañas, no es el camino a la salvación. Pero mirando a Jesús, al Hijo de Dios, al mismo Dios encarnado que descendió, se hizo hombre, mirando a Cristo, en Él sí tenemos salvación. A Él tenemos que mirar. Y de esta manera lo entendía el autor de Hebreos. Miren lo que dice en Hebreos capítulo 1, versículo 2. Acompáñenme ahí a Hebreos 1, 2. Dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces acá está diciendo que todo esto que Dios está creando, todo lo que se está dando en Génesis, lo está haciendo por medio del Hijo, lo está haciendo en el Hijo y lo está creando el Hijo. Porque ahí está en la creación Él. Ahí está la deidad completa. Ahí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Está creando. Lo vamos a ver en los versículos más adelante. Pero ahora, ¿qué evidencia nos sigue relatando la palabra de Dios respecto a su creación, su orden y complacencia a todo lo creado? Y consideremos lo siguiente que nos dice acá el texto, porque es interesante lo que Dios va a introducir acá. Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, va a decir una palabra que tiene mucho más peso, no digo que todo lo anterior, sino que ahora esta palabra no aparece en los textos anteriores, pero nos está marcando el camino de lo que Él va a empezar a hacer y nos quiere decir, y le quiere decir al hombre, le quiere manifestar. Los primeros versículos ahí que leímos del 20 y 21, ahí vemos que Dios es el que crea y ordena. Dios crea y sigue ordenando, ¿no? Esto lo estamos viendo a lo largo de Génesis. Pero los versículos 22 y 23, acá está lo interesante, porque es el Dios que bendice su creación. Porque ahí dice, y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos y llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves de la tierra. Lo que está introduciendo acá es una palabra de bendición. Ahora en la creación, Dios está manifestando lo que Él quiere hacer
y lo va a hacer por medio de un pacto. La bendición a lo largo de la Escritura, sobre todo en el Antiguo Testamento, esa palabra barak aparece 330 veces, dada por Dios, inclusive por los mismos hombres, también bendiciendo unos a otros. Pero cuando Dios bendice, lo hace de una forma de pacto, porque yo voy a hacer esto con la creación, porque yo estoy manifestando un camino, porque yo estoy comprometido con mi creación. Por eso acá está la primer bendición del Señor. Al crear las cosas, y acá está el pacto del Señor con su creación. Y acá lo vamos a empezar a ver también. Pero veamos entonces cómo Dios crea ahora seres vivientes dentro de su creación, para su propia gloria y alabanza de su nombre, y a su vez ordena. Noten que ahí Él empieza a ordenar. Él dice que produzcan, y nos invita ahí nuevamente a que glorifiquemos hoy su nombre, sus obras, su providencia, su redención, su manifestación actual, porque esto sigue pasando. Todos los animales hoy están teniendo crías, ¿no? Todos. Y las personas, nosotros también nos reproducimos. Y eso quiere decir que todavía también el Señor sigue abriendo las matrices para que esto siga pasando, porque es su creación y Dios lo dijo así. Y los animales hacen eso, procrean, porque Dios lo dijo así. Ahora le está dando esta orden y Dios lo está haciendo. Entonces cuando yo veo eso, aunque parezca insignificante y no nos demos cuenta, cuando vemos un pajarito que tiene un nido y que ha puesto huevitos, eso es una bendición del Señor, que nos está mostrando y nos está mostrando delante de nuestros propios ojos. Yo todavía estoy comprometido con este mundo. Yo estoy comprometido con mi creación. Yo no estoy dejando a mi creación. Todavía esto sigue pasando. Nos está enseñando el Señor de una manera práctica para que nosotros podamos entender. ¿Y qué hacemos nosotros? Gracias, Señor, porque todavía vos nos estás cuidando. Gracias, Señor, porque si cuidás de las aves, ¿cómo no vas a cuidar de nosotros? Y eso me tiene que llevar a adorar al Señor, a confiar en el Señor cuando creo que el Señor se olvidó de mí o que no hay providencia. Eso me está enseñando y Dios me está mostrando de una manera gráfica en su gran pizarrón de este mundo lo que Él está haciendo, lo que Él está haciendo y sigue haciendo. Y la creación de peces y aves tenemos acá, versículo 20 y 21. Dios mandó que fuesen producidos. Noten que dice, dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes. Y el mismo que ejecutó dicho mandato ahí, porque dice que creó. Cuando dice, y creó Dios los grandes monstruos marinos, etc. Bueno, también entre esos están los insectos, ¿no? Los mosquitos de nuestro tiempo. Yo todavía me pregunto, cuando llega al cielo, no sé, debe haber algo científico. ¿Para qué creaste los mosquitos? No sé, solo para chuparnos la sangre, ¿no? Y molestarnos y bueno, y hacer una gran empresa de insecticidas, que la gente vive de eso. Entonces, bueno, puede ser para eso. Pero todo fue creado por el Señor, todo fue creado, las moscas. Bueno, y así también, dice los grandes monstruos marinos, pero también pensamos que hay muchos variados, como cualquier otra especie en este día. Hay un autor que dice que él admira la sabiduría y el poder del Creador, lo mismo en una hormiga que en un elefante, ¿no? Y uno se pone a ver. Entonces, cuando hacemos estas comparaciones, ¿no? Y nosotros en el trabajo, ustedes en el trabajo, y nos comparan, no sabe hacer tal cosa. No le digas a qué porque es un burro, ¿no? Y está utilizando la imagen de un animal, como decíamos hoy al principio, para decir, este no sabe hacer nada. Pero Dios utiliza la metáfora de la hormiga que Él creó y nos está dando una enseñanza y una lección. Mirá la hormiga, dice Proverbios, oh perezoso, cómo trabaja en el verano y va juntando y va juntando. Y nos está mostrando otra vez, en esta escuela que el Señor nos pone, que es este mundo, por medio de su creación, nos dice lo diligente que tengo que ser. Que en el momento que quiero estar descansando, que en el momento que quiero estar de brazos cruzados, yo tengo que estar produciendo, tengo que hacer algo, porque van a venir los tiempos duros. La hormiga hace eso, la hormiga hace eso. Y después tenemos otros animales que nos dan un gran ejemplo en esto. La curiosa formación de los cuerpos de los animales también, sus diferentes tamaños,
formas y naturalezas, con los admirables poderes también de la vida sensitivas que están dotados. No es lo mismo una paloma cuando uno va a Buenos Aires a Plaza de Mayo. ¿Vieron que están las palomas? Casi que te tocan el hombro para decirte, ¿no tenés algo para comer? Se acercan todas ahí. Y cuando nosotros vemos una paloma en el patio, vos te querés acercar para tirarle algo, se vuela enseguida, ¿no? Y entonces es desconfiada. Por eso el Señor también dice que el Espíritu Santo posó en el Señor y pone un ejemplo de un animal. Es una paloma, ¿no? Algo sensible, algo que puede ser asustado, algo que yo puedo contristar fácilmente. Por eso el Señor no dijo que el Espíritu Santo es un toro. No, Él dijo es una paloma. Para que nosotros comprendamos, ya que somos ovejas, medias torpes, con su enseñanza podamos ver cómo es el Espíritu del Señor. Pero acá nosotros, bueno, también podríamos seguir, ¿no? Y muchas veces los ateos o los incrédulos a veces se quedan sin palabras ante esto. Ante ver cómo puede ser que un diseño de un animal sea tan perfecto. Cuando uno ve las diferentes variedades de mariposas, los colores de los pájaros. No sé si alguien tuvo la posibilidad de ver un pavo real cuando extiende sus... Y uno dice, ¿cómo puede ser? Que tan perfectamente estén pintados cada ala. Y ahí el Creador, ahí está el Señor. Y no lo pueden explicar de una manera de que saquen a Dios de la ecuación la gente. Pero todo eso está mostrando al hombre que hay un Creador y que hay un Dios. Y Dios lo hizo en esa variedad. Imagínense que estos versículos que estamos viendo acá, todos los animales que nosotros conocemos en este mundo, en todo el mundo, más los que ya no existen, fueron creados acá. Fueron creados acá. Y eso es algo precioso de parte del Señor. A nosotros nos podemos no solamente aprender, sino también alabar al Señor. Alabar al Señor. Miren lo que dice el salmista, el Salmo 111, versículo 2 y 5. Miren qué precioso cómo él toma lo de la creación y lo hace un poema. Salmo 111, versículo 2 y 5. Grandes son las obras de Jehová, buscada de todos los que las quieren. Gloria y hermosura es su obra y su justicia permanece para siempre. Ha hecho memorables sus maravillas. Clemente y misericordioso Jehová, ha dado alimento a los que le temen. Para siempre se acordará de su pacto. Por eso habla de este pacto. Cuando Dios dice acá, y los bendijo, Él está introduciendo un pacto con su creación. Y no solamente eso, en los versículos más abajo vamos a ver que Dios le dice a las aves de los cielos, ahí tienen las plantas para que coman. No creó primero las aves y después dijo, me acordé que tienen que comer, le voy a hacer los árboles. No. Todo al revés. Creó el escenario perfecto para que esos animales se alimenten. Y ya se están dando cuenta lo que viene en los próximos versículos. Se van a dar cuenta que cuando pone al hombre en un lugar, que es un huerto, que está dentro de Edén, ya tiene todo servido. Ya tiene todo servido. Tiene comida, tiene casa, tiene sol, tiene estaciones, tiene todo. ¿Por qué? Porque Él tiene un pacto con su creación. Y después lo va a seguir manifestando a lo largo del tiempo. Hoy, mis amados hermanos, el Señor tiene un pacto todavía con su creación y con nosotros, que está manifestada en la sangre de su Hijo Jesús. Por eso cuando dice, esta es la sangre del nuevo pacto, porque esto simboliza todo lo que Dios había planeado. No porque el anterior sea viejo y ya caducó, sino que esta es la manifestación completa de lo que yo pensé para ustedes. Un Salvador que les va a sustentar de todo, les va a dar todas las bendiciones que hay en Cristo Jesús. Y cuando nosotros vemos acá, y son preciosos, los salmos hay un montón. Déjenme acá, bueno, el Salmo 104, por ejemplo, nos relata cómo Dios cuida de su creación. Pero en el verso 25 dice, he allí el grande y anchuroso mar,
en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. ¿Qué nos quiere decir esto? Hermanos, sentémonos y maravillémonos con las cosas sencillas de la vida. Maravillate con las cosas sencillas de la vida. Yo puedo analizar este texto y puedo ver, bueno, cada palabra, cómo se escribió en griego, en hebreo, y está bien y está perfecto que yo lo haga. Pero lo que Dios me quiere comunicar sencillamente es, mirá solamente esto, porque acá lo tenés, porque yo manifiesto mi gloria ahí. Yo lo creé, para que veas qué grande que soy yo. Cuando nosotros agarramos un globo terráqueo, nosotros vemos que la mayor parte está pintada de celeste, porque es el grande y anchuroso mar. Hay mucho más mar que tierra. Dios lo dispuso de esa manera. Y solamente hizo emerger la tierra, salir la tierra, para que el hombre pueda habitar. Pero gran parte fue creada ahí. Y hay muchos animales ahí adentro del agua. ¿Los chicos han visto documentales de animales? De peces, de animales, las fosas marinas, donde todavía Briana se vio todo de los animales. Buenísimo. Pero hay algo que inclusive, ustedes conocen a no sé si conocieron, Jean Cousteau. Ya murió, un francés, que él exploraba, vivía. Y él terminó sus días diciendo esto: me lamento no haber llegado a descubrir lo profundo que es el mar, lo profundo que son los océanos y todo lo que hay ahí. Porque es lo que creó el Señor, es lo que hizo el Señor. Y noten que el Señor lo hizo con una sola palabra. Él lo creó y Él lo dispone. Y el salmista dice, he allí el grande y anchuroso mar en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Y al sentarnos a comparar en las cosas sencillas de la vida y contrastando con la creación de las bellas plantas y árboles, nos maravillamos de la hermosura de los paisajes. Pero ¿quién no se sorprendió de una manera visual cuando vio los animales moverse? Los hermanos que son de Bahía pero van a Madrid muchas veces, ustedes, Sergio, son de esta iglesia ustedes, yo lo dejo en claro acá, esto está grabado para que lo escuche Ale, pero ellos están en Madrid, van a Madrid y hemos visitado Puerto Madryn, la época de ballenas. Es tremendo. Ver una ballena saltar parece un submarino que sale del agua y salta, y uno se sorprende de eso. Y es algo precioso, y ahí está la creación del Señor. Y uno se da cuenta y glorifica al Señor, ¿no? Porque Dios lo creó para eso. Pero a su vez, para los que no tuvieron la posibilidad de ir a Madrid, para que andan en Bahía, y van caminando al trabajo, hacen algo, ¿no vieron en algún palo un hornero? ¿Y no vieron cómo va creando? Hay videos en cámara rápida. Es tremendo la precisión que hay. El hornero no hace la puerta de un mismo lado, la hace siempre de un solo lado y a su vez lo deja preparado para que después se pueda llegar a habitar. Y uno dice, ¿cómo puede ser? Yo ni siquiera me puedo hacer una casa. Bueno, para que no, cuando nos digan, ¿tenés mente de pajarito? Ojalá tenga mente de pajarito. Mirá lo que hace el hornero, ojalá yo tenga esa habilidad. Pero es la creación de Dios. Dios lo hizo para que lo haga de esa manera. ¿Y por qué el gorrión no lo puede hacer? ¿Y por qué el pájaro carpintero no lo puede hacer? Porque Dios se la dio solo a ese animal, le dio la capacidad. Como hacía a otros, le dio otra capacidad, a las avispas, a las abejas. Le dio la capacidad de hacer todo un panal que van trabajando y van haciendo alimento que después se saca y nosotros lo comemos. Bueno, eso es solo para que en las cosas sencillas nosotros podamos glorificar a Dios. O así como decíamos, el trabajo de la hormiga, ¿no? Metáfora donde Dios nos da una enseñanza de diligencia a un hombre perezoso. Pero también en la Biblia, los profetas hablaban de parte de Dios. Y ellos utilizan algo para que nosotros nos demos cuenta de lo que Dios va a hacer y utiliza la naturaleza. Miren Isaías capítulo 27, el versículo 1.
Dios acá le va a hablar a Siria, Babilonia y Egipto. A esos tres. Y los va a comparar con tres monstruos marinos. Dice, en aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte al Leviatán, que es Asiria. Y le dice Leviatán porque es una serpiente veloz. Pero le dice, y al Leviatán, a otro, serpiente tortuosa, que era Babilonia. Y después dice, y matará al dragón que está en el mar. El ancho mar. Y al dragón que parece como que está teniendo poder de todo eso, era Egipto. Utiliza estas metáforas para que nosotros de su creación podamos entender lo que Dios está haciendo. ¿Se acuerdan que la palabra del Señor también nos dice, no seáis tercos como mulas? No endurezcamos nuestro corazón delante del Evangelio de Cristo. Cuando el apóstol Pablo, el Señor se lo encuentra en el camino, cuando le dice, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Dura cosa te es dar coces contra el aguijón? Era un elemento que le ponían a los caballos para pincharlos, que cuando patearan se pinchen y no pateen. Y el Señor utiliza esa metáfora y está poniendo esa imagen vívida de un animal, de un elemento, para que no siga persiguiendo más a Cristo. Para eso el Señor no solamente hizo la creación, y ustedes dirán, yo me como un buen filete de pescado, no sé, qué sé yo, un buen asado. Bueno, no solo es para eso, pero para tener enseñanzas de lo que el Señor nos está diciendo y nos está hablando, lo que Él nos quiere llevar a que podamos comprender. Entonces también pensemos en esto, porque el Señor lo hace en su palabra y utiliza la creación de Él para dar una enseñanza, en este caso, a tres imperios, a Asiria, Babilonia y Egipto, comparándolos con distintos seres o monstruos marinos. Cuando dice ahí el texto en Génesis, las aguas produjeron, procede a elogiar la eficacia de la palabra, que las aguas se escuchan tan pronto que, aunque sin vida en sí misma, de repente rebosan de una descendencia viva, pero el lenguaje de Moisés expresa más. Lo que está diciendo, las aguas produjeron, no es que, esto el agua, los microbios se empezaron a juntar y salió de golpe, un cocodrilo. Lo que está diciendo el Señor es que yo puedo hacer que las aguas, así como junto el polvo de la tierra y hago un ser vivo que respira, que yo puedo soplar aliento de vida y que puede ser semejante a nosotros, yo puedo juntar las aguas y hacer los animales. Yo puedo juntar las aguas y que salga algo, porque Él es el creador. Él es el creador del agua. Por eso Él puede hacer con su creación lo que quiere. Por lo cual, una vez la ordenó, está continuamente en vigor. Pero noten que dice ahí, y Dios vio que era bueno, o previó que aquellas criaturas que creó en las aguas y en el aire servirían para mostrar la gloria de sus perfecciones y serían muy útiles y beneficiosas para el hombre que Él diseñó para crear. No vamos a tocar el tema, pero dice los monstruos marinos y algunos dicen ¿cuáles eran? Bueno, pueden ir viendo. Hay un buen recurso que yo les animo a los padres a que lo busquen o a los grandes. Se llama Respuestas en Génesis. Respuestas en Génesis. Ahí hay excelente material para todo lo que es creacionismo a la luz de la Biblia. Y eso es un excelente recurso. Pero hay animales marinos que ya han dejado de existir. O se han aniquilado también. Entonces, sí, eso es. Y por supuesto que uno dice los dinosaurios y todo eso, claro, existieron. No están vivos, no están vivos. Pero sí existieron, sí, claro, están. Pero noten acá los últimos versículos. Dice, Dios los bendijo. Y acá está el punto interesante. Dios los bendijo. Porque introduce la bendición que no están en los otros versículos. ¿Y por qué ahora están leyendo esto y ven esta palabra? Dios los bendijo. Bueno, ya les dije, ¿cuál es la fuerza de esta bendición que pronto declara? Porque Dios, no a la manera de los hombres, ruega para que seamos bendecidos, pero con la mera insinuación de su propósito, que efectúa lo que los hombres
Muchas veces buscan con ferviente súplica. Lo que los hombres siempre están buscando es una guía, es un propósito. Pero nunca lo van a encontrar si no es con Dios y su bendición. Las cosas van a ser bendecidas a la manera que Dios las hizo y a como Él y para qué las creó. Nada más. No se pueden hacer experimentos. No se pueden hacer experimentos con los animales, por ejemplo. Pero el hombre lo ha hecho. Pero eso es algo que la creación de Dios se quiere como mutar. Lo que Dios está diciendo, lo que yo bendigo, lo que yo hice, si está bajo mi bendición y si está bajo mi pacto para el cual yo lo he creado, entonces va a ser fructífero. De otra manera no. Después en los versículos anteriores, ¿a quién le va a decir esto? A los animales que crea terrestre, pero le va a decir al hombre. Los va a bendecir. Tu vida va a ser bendecida si estás cerca de Dios. Si estás lejos de Dios, no esperes ser bendecido. No busques. Es una locura. Es ir contra el Creador y contra su forma. La única manera de ser bendecido es estar cerca de Dios. Y la única manera de estar cerca de Dios es reconocer a Cristo como el mediador que te acerca al Padre por el cual estás enemistado. Entonces, estando cerca de Cristo, aceptando a Cristo, teniendo a Cristo, yo estoy cerca de Dios y hago la voluntad de Dios. Y estoy bajo la perfecta voluntad del Señor. Miren qué sencillo es lo que nos está diciendo acá. Por tanto, bendice a sus criaturas cuando les ordena ahí que crecer y crecer, es decir, les infunde fecundidad con su palabra, pero parece inútil que Dios se dirija a los peces y reptiles. No, uno dice, ¿para qué? ¿Qué sentido tiene eso? Porque son parte de la creación de Dios. Y también ellos se reproducen. Porque el experimento, cuando nosotros vemos acá y decimos, bueno, el experimento mismo enseña que la fuerza ahí de la palabra de Dios que se dirigió a los peces no fue pasajera, sino que al estar infundida en su naturaleza, echa raíces y se reproduce constantemente otra vez. El mar va a dar su fruto constantemente. Solo va a frenar cuando Dios le diga que frene. ¿Se acuerdan lo que pasó cuando cruzaron el Jordán? ¿O se acuerdan cuando los perseguían? ¿A que a Moisés lo perseguían y a su pueblo? Dios tuvo el poder de ¿qué? De detener las aguas, separarlas y pasar en seco. Ese es el poder del Señor, manifestado en las aguas. Y nos está mostrando su gran poder. Pero el propósito era otro. No decir, wow, mirá cómo se paró. No. Pasen porque hay una tierra prometida. Pasen porque hay otra cosa mejor. No se queden acá. Noten que Dios los bendijo con poder para procrear su especie, continuar su género, como se interpreta en la siguiente cláusula cuando dice, diciendo sean fecundos y multiplíquense, llenen las aguas de los mares. Y estas criaturas se multiplican en gran manera y hay grandes cantidades en ellas, en las poderosas aguas, aunque el consumo de algunas especies de ellas es muy grande. Vieron los barcos que ingresan y uno dice las pescas, los barcos, y están vaciando los océanos, dicen los ambientalistas. No se van a vaciar. Dios va a decir si se tienen que vaciar. Mientras tanto, Dios dio una orden. Se van a procrear. Va a seguir la procreación, porque Dios lo dijo. Así que no tengamos temor. Y multiplíquense las aves en la tierra, como lo hicieron y continúan haciéndolo hasta el día de hoy. El hombre, de todas maneras, como lo dije veces anteriores, quiere destruir todo lo que es Dios. Si puede extinguir una especie, la va a extinguir, porque es creación de Dios. Cuando aquellos que nos han sido abiertos los ojos al Evangelio, nosotros creemos que somos los responsables de cuidar lo que Dios creó, su mundo, como Él lo creó. Y tenemos una enseñanza también. Y mis amados hermanos, creo que estos versículos, y para esta mañana el pensamiento es que la vida es algo que se gasta
Su fuerza no es la de las piedras. Nuestra vida, nosotros hemos sido creados, pero después de la caída, nosotros tenemos un principio y un final. Y la vida nuestra, la metáfora que a veces utiliza Eclesiastés, que es como una neblina, ¿no? Pero a su vez es como una vela también. Es como una vela. Y a algunos se le prende la vela y dura. Pero a otros parece que la vela se prende de las dos puntas, ¿no? Y parece que se va gastando más rápido. Pero somos creación de Dios. Somos creación de Dios. A veces la vela puede ser apagada en un soplo. Estás en lo mejor. No, todavía, como decía la abuela, ¿no? Hay hilo en el carretel. Bueno, a ella nunca le quedaba hilo para el carretel. Siempre decía, ya no queda hilo para el carretel. En el carretel. La vela parece que está prendida. Pero también la Escritura dice, se va como un soplo. Como que alguien se acercó y le hizo, chao, se apagó. ¿Cómo? Le quedaba tanto por delante, tan joven era. Así es la creación del Señor también. Tenemos ahí enseñanza en eso. Y el sabio creador no solo hizo individuos, sino que proveyó también para la propagación de las diferentes especies, como vemos acá. Cuando Dios dice, sed fecundos y multiplíquense, nosotros los mortales muchas veces hacemos lo contrario, ¿no? Cerramos los vientres. O hacemos que algo que se está creando ahí, el hombre meta la mano para destruirlo. Y es una locura. Es una locura eso. Imagínense Dios viendo eso. Imagínense, lo hacen delante de los ojos de Dios. ¿Cuánta cuenta van a tener que rendir si no se arrepienten? Y ahora dice que el mundo, los recursos también se están agotando porque el pecado del hombre, la maldad creciente, liquida todo lo que Dios creó. En el principio vemos acá que cada cosa tenía su lugar, su espacio y su tiempo, ¿no? Como va ordenando. Ahora por causa del pecado de nosotros, la creación sufre la maldición de Dios. Sufre la maldición de Dios. Todo esto precioso que estamos viendo que Dios creó, ahora todo se cae. Ahora las aves se pelean entre sí, las aves caen a tierra y mueren. Miren cómo lo dice Pablo ahí en Romanos. Esto es para que meditemos en esto, en esta mañana. En Romanos capítulo 8, acompáñenme ahí, en Romanos capítulo 8. Ya quiero finalizar con esto, solo para pensar. Romanos 8, del 22 al 23. Pero voy a leer el 19. Dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Noten que dice versículo 19, el anhelo ardiente, la creación, en toda la creación, como en un enfermo de fiebre que añora la recuperación de la salud perdida, está anhelando eso. Pero este anhelo es satisfecho. Este anhelo es satisfecho. En la creación entera es satisfecho. Y ahí lo dice, estos versículos que leímos, es lo que anhela, es lo que espera también. Pues el mundo fue creado como escenario y laboratorio del ser humano de esta creación. Excluido a los hombres, los ángeles, los demonios. Se dice ahí personificándola, dice que fue sometida a vanidad, dice el versículo 20. Es decir, a un estado de futilidad deplorable, como se ve por la hostilidad que el hombre halla ahí en el suelo. Ahora quiere buscar alimento y no lo encuentra. Ahora va al océano para pescar y ya hay algunos que van sacando, van quitando los recursos, aunque Dios sigue produciendo.
pero no tienen más ahí para comer. Ahora van otros, no llega más. Así como en los animales salvajes y los fenómenos también meteorológicos, erupciones volcánicas, terremotos, etc. Esto se debe al pecado de la primera pareja que desequilibró el orden existente de la creación. Cuando nuestros primeros padres pecaron, nosotros que también somos responsables, Dios golpeó, como que golpea la creación. No dice golpea, ¿no? Pero que es como que ahora va a sufrir el suelo, toda la tierra. Y ahora vemos todo esto, cómo se va decayendo. Pero va a haber una manifestación gloriosa. Va a haber una manifestación gloriosa. Noten que dice, no por su propia voluntad. No por su propia voluntad. La creación no es que el pájaro o el pescado dice, yo no quiero tener pececito, voy a ir a otro pescado que me hace un aborto. No, no hacen eso. Ningún perro, nadie hace eso. Ellos tienen, crían y paren. Entonces quiere decir que si ahora hay animales que ya dejaron de existir y que ya no están siendo creados o no se han reproducido, que porque Dios les cierra la matriz por causa del pecado también, de la misma creación. Por eso dice no por su propia voluntad, porque la creación no tiene voluntad, sino por aquel que la sujetó. Pues la creación ahí vemos que es Dios el que la sujeta. Y en efecto fue Dios, no el hombre ni Satanás, quien maldijo la tierra. Fue Dios. Maldita será la tierra. No fue Satanás, no fue el hombre, no fueron los animales, fue Dios mismo. ¿Por causa de qué? Del pecado. ¿Ven qué grave que es el pecado? El pecado no es para tratarlo a la ligera. El pecado trajo estas consecuencias. Trajo estas consecuencias. Aunque por causa del pecado del hombre, ¿no? La creación quedó así, hecha por decirlo, cómplice de los pecados y miserias del hombre. Dice, sometida a la servidumbre de la corrupción. Hay versículo 21 de Romanos. Bajo esta servidumbre de la creación entera, gime a una como dolores de parto, dice el versículo 22. Pero, así como los dolores de parto son compensados, ¿con qué? Con el nacimiento del Hijo. Por eso dice, la creación está con dolores de parto. Y cuando uno se pone a pensar, ¿cuánto dura el dolor de parto? Bueno, a las mujeres les parece una eternidad, ¿no? Pero es solo un momento, es solo un momento. Y después da luz al Hijo. Ya no hay más dolor. Y es lo que Dios está mostrando acá. Miren lo que dice Juan 16, 21. Juan capítulo 16, versículo 21. La mujer cuando da luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Por eso dice la palabra del Señor. Tranquilos, la creación está sufriendo el pecado. Pero ahora ya pronto se va a acabar. Pero ahora nosotros tenemos a alguien que podemos acudir mientras tanto. Alguien que quita nuestros dolores, nuestras tristezas, nuestra incertidumbre de este mundo caído, que vemos que cada vez va peor. Lo tenemos a Cristo, lo tenemos a Él. Los hijos de Dios, imagínense cuando alcancen la gloriosa libertad, dice Pablo en el versículo 21 del capítulo 8 de Romanos, ¿no? La gloriosa libertad, porque ahora están en esclavitud. Y esos van a ser tiempos de refrigerio y restauración de todas las cosas. Que esto nos ayude a pensar que tenemos no solamente un precioso creador, sino también, mirando las obras de la creación, que veamos que todo está apuntando a alguien perfecto que un día va a venir, Pero nosotros estamos dentro de esta creación. ¿Se acuerdan en el relato cuando el Señor Jesús iba por Galilea
Él iba predicando por Galilea, estaba predicando, sanando enfermos, y dice que iba recorriendo Galilea, y un día andaba por el mar de Galilea, la parte más remota del país y la más distante de Jerusalén, y que además era considerada como desprecio de la gente. ¿Qué va a salir de ahí? Gente tosca y ruda. De eso decían de Galilea. Personas rústicas, poco aptos para los estudios. Y allí encuentra el Señor a un par de hermanos. ¿Qué estaban haciendo? Pescando. Pescadores de oficio eran. Les va a llamar soberanamente para que sean sus discípulos. Y dice que Jesús, luego de predicar, subió a la barca de uno de ellos y el Señor le da una orden: tirá la red para pescar. Y ellos decían: no hay recursos, Señor, los pescados se acabaron, no vinieron los pescados. Y eran pescadores de oficio, no eran cualquiera que fue a tirar la cañita, no. Y si no había, no había. Simón le dice: maestro, toda la noche estuvimos pescando y no pasó nada ahí. Pero lo que no podían ver eran que estaban frente al Creador del mar, del cielo y de la tierra. Y ellos estaban frente al Creador de aquel que dijo un día, con una sola palabra, que existan los peces. Y por eso Jesús le dice: tiren la red a la derecha. Cuando el Señor dijo eso, ellos no creyeron, ¿no? Porque dice: Señor, pescamos toda la noche, pero interesante lo que dice Simón: en tu palabra echaré la red. En tu palabra echaré la red. Porque era la palabra del Señor. La misma palabra del Señor hizo que los peces aparecieran en el agua ahí. Él los crea. Así como la multiplicación de los panes y los peces, ¿de dónde salió? Los creó el Señor. Y aún los puede hacer sin los elementos del agua, porque es el Creador. Pero ¿cuál fue la primera reacción de Pedro cuando vio eso? Sacaron tanta cantidad de peces que les iba a servir para el alimento y para su familia y para su empresa. Tuvieron que llamar otra barca porque eran muchos peces. Pero la reacción del ver la creación esa, de ver eso, de estar frente al Creador, él dijo una cosa: ahí, apártate, mi Señor, que soy pecador. Que soy pecador. Hermanos, que podamos vivir así nuestra vida. Si estamos frente al Creador, que no solamente nos manifiesta su gloria, imagínense cuando estamos frente a la palabra del Señor. A mí me encantaría predicar. Robert Murray McCheyne murió a los 29 años. Pero ¿saben cómo predicaba él? Él predicaba todos sus sermones así. Con la mano entre sus cabezas, sí. Y él predicaba y porque dice: no puedo levantar mis ojos cuando estoy en la majestad del Señor. Porque estamos frente a la grandeza del Creador. Pero sobre todas las cosas hoy está frente a la gran esperanza y promesa que fue prometida en Génesis. Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Y lo que nosotros tenemos que ir a Él. Cristo no quiere que te alejes al mostrarte las obras de su creación. Hay un propósito mayor: que te acerques a Él. Que te acerques a Él. Y te acerques cada día más. Te acerques cada día más. Y no dejes de perder el asombro que hay en el Señor. Sencillamente hay un gran asombro, no solamente en las cosas creadas, cuando las veamos, sino que cuando abramos la palabra y veamos al suficiente Salvador, que nos sorprendamos de eso. Y que el Señor nos siga asombrando. Amén. Oremos. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque siempre somos asombrados por tu obra, por tu creación, Señor, pero a su vez somos asombrados y confrontados y salvados por medio de tu palabra, Señor. Te damos gracias por eso. Gracias por hablarnos, gracias por amarnos y gracias también por manifestar ese propósito soberano de que un día tu Hijo vino al mundo a salvar y a rescatar lo que se había perdido. Ayúdanos, Señor,
a meditar esto. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.